Con su probada lealtad, trabajo y vocación de servicio al crecimiento y desarrollo de nuestra red nacional de principios y valores AC, así como las mejores causas de nuestra sociedad civil, al señor Roberto Soto García. Muy bien, Roberto. Quiero comentarles también que dentro de los órdenes del día que se dieron dentro de las juntas se eligió al coordinador nacional del grupo Madrugadores, siendo por unanimidad elegido el señor licenciado Roberto Soto García. Solamente hubo un voto, o sea, de los que tuvieron uno o dos votos, pero realmente todos los demás coordinadores votaron a favor. Una propuesta que se había dicho de que la coordinación nacional durara 2 años se dio de baja. Yo fui precisamente el que opcionó para que fuera básicamente 1 año y con posibilidad de elección si las condiciones se lo permitían, ¿no? Le voy a pedir a nuestro tesorero, al señor Alejandro Sumano, que maneje los siguientes puntos, ¿no? Buenos días, compañeros. Buenos días. Pues un agradecimiento a cada uno de ustedes por el evento llevado a cabo por el Día del Forjador. Pues quiero comentarles que todavía no tengo la información porque faltan todavía algunas empresas de liquidarnos y algunos compañeros también por hacer su liquidación y recabar aquí con el presidente lo que viene siendo los gastos que se generan por el forjador, pero ya tengo casi el 90% de avance de la información. Pues ahí tuve que cubrir por parte de mi salario, de mis ingresos, lo que fue el evento, pero pues yo sé que se va a recuperar, ¿no? Entonces les encargo mucho a los compañeros que todavía traen ahí adeudo, pues se pongan al corriente para poder presentar la información. También quisiera comentarles que a más tardar en la siguiente reunión que tengamos de mesa directiva, pues presentarle al tesorero nuevo que vaya a hacer en su momento para que pues sea la persona que ya se quede con el manejo de la información y pues se vaya fogueando en la siguiente mesa directiva y lleve el control del próximo evento, ¿no? Para poder disfrutar yo también. Sí, gracias. Félix, de lo que El mes de diciembre se va a cobrar únicamente la mitad, que son 500 pesos. Para, si es posible, el próximo lunes también liquidarlos. Muchas gracias, coordinador. Pues únicamente para agradecer tus palabras, el mensaje que nos acabas de entregar a mi amigo Jorge García Romero, que fue mi secretario, que lo estimo mucho. Y agradecer a todos los que fueron a Hermosillo a la convención, Félix, a ti, a tu señora, a mi querido Pablo Casillas, que también fue, a Romo, su señora, ¿verdad? Cosa que mucho agradezco. Y aparte de decirles pues que ya la Coordinación Nacional está extendiendo nombramientos y creo que es justo y muy merecido informar aquí que nuestro amigo Alejandro Sumano pues acaba de ser designado tesorero nacional de la Coordinación de Madrugadores. No aprendes. Él ha ganado a pulso, dice Alejandro, y creo que te vamos a dar un aplauso por tu labor. Señores, si no hay algún punto o algún detalle que gustan comentar. Sí, muchas gracias. Pues nada más, rápidamente agradecer, como siempre, el apoyo de todos ustedes y gracias a ti en lo personal por haberme, ahora sí que traído esta encomienda. Creo que finalmente aquí lo que más importa es el mantener siempre la amistad, la unidad y donde quiera que estemos, manifestar que el grupo se mantiene en esa unidad y con ese propósito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Compañeros, nos pusimos de acuerdo ya los que vamos a integrar la nueva directiva
El cambio de directiva sería el día 11 de enero. Estamos confirmando que sea en el CEAR. Y también pensamos en que fuera una cooperación de 250 pesos por boleto y que cada uno colocáramos 3 boletos, o sea, sería el nuestro, el de nuestra esposa y quizá para que alcance para los invitados especiales que vamos a tener. Jorge va a ser el tesorero de nuestra directiva, entonces pues les agradeceríamos que en la próxima junta que vamos a tener aquí, la última sesión del año, el lunes próximo, pues que fuera el último día pues de mucha amistad, pero que también trajéramos de una vez el pago de la cuota, ¿no? Porque no nada más de amistad vive el hombre, no nada más para que tengamos para solventar los gastos que se van a tener para el evento, ¿no? Muchas gracias. Eso hay que apoyar. Bueno, señores, de hecho, quiero decirles que parte de lo que se vio en este portador pues es un evento que trascendió públicamente en todos los diarios y en toda la comunidad. Las propuestas que Gustavo está haciendo son muy claras y definidas. Yo creo que, como lo comentamos ahí, está teniendo liderazgo en una cámara representativa del sector empresarial del país. Y sobre todo, nosotros tuvimos la oportunidad de que fuera un foro en donde él también lo planteara públicamente. Señor Romo, deseo la palabra. Sí, quiero externar pues que los compañeros, a todos, nuestro grupo siempre ha estado presente en todas las convenciones, por más distantes que sean. Estuvimos hasta en Loreto el año pasado, hoy estuvimos en un grupo no muy numeroso, pero fuimos 6 de nuestro grupo a Hermosillo, sí. Y eso sirve de marcar la presencia de nuestro grupo, que no solamente es numeroso, sino constante, y pues a invitarlos a todos los compañeros que sigan y hagan el esfuerzo de acompañarnos a los diferentes eventos que se organizan a nivel de la red nacional. Pero también tenemos un compromiso fuerte con la designación de Roberto Soto ahora como coordinador nacional, porque no solamente es el único, nuestro grupo se ha visto distinguido en varias ocasiones con esa representación nacional, como es el doctor Juan Montes, aquí el ingeniero, también creo que Adolfo Rico, cierto, que ya no está con nosotros, que ahora el cuarto de nuestro grupo. Es una buena distinción el que tengamos esa constancia, esa perseverancia en la representación que se nos ha dado la responsabilidad. Tenemos el compromiso de apoyarlo a Roberto para que salga adelante, porque Roberto representa a todo nuestro grupo. Bueno, como último detalle, nada más les digo que se solicitó la convención de narradores para el año 2018. Vamos a hacer sede, de hecho en el 17 va a ser Tecate, y luego nos toca a nosotros, y en un momento pues darle el apoyo y lo que se requiera para que la convención luzca en el mejor de los eventos que tengamos aquí, como lo hemos hecho en todo en Mexicali, que sea un ejemplo en cuanto a organización y una buena presentación para todos los invitados que vamos a tener de todo el país. Señor secretario, si no hay ningún otro punto a tratar, le cedo el uso de la palabra para orden al protocolo del día de hoy. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar. Le voy a solicitar a Julio Astorga dar lectura al protocolo de comportamiento. Con mucho gusto, buenos días a todos. Buenos días. Se les solicita que, con el propósito de tener un adecuado desarrollo de esta sesión y por respeto a los invitados, les agradeceremos que poner sus teléfonos en medios silenciosos. Abstenerse de conversaciones o actitudes que distraigan o perturben la atención de los presentes. Dirigirse cortés y educadamente hacia nuestros invitados. Y, por favor, ser breves y concretos en sus preguntas, tratando de eliminar los discursos personales. Muchas gracias. Gracias, Julio. Ignacio Carpio, con la filosofía. Buenos días. Filosofía del Grupo Madrugadores. Somos un grupo de ciudadanos mexicanos que amamos entrañablemente a nuestra patria y buscamos el mejoramiento de nuestros compatriotas y la convivencia universal. Participamos activamente en el desarrollo comunitario y en el mejoramiento social, como fundamento de nuestra independencia y progreso.
Sostenemos que la persona es la base de la familia, de la sociedad y de la nación, y que ante esa premisa debe ser un individuo que viva bajo los principios de la decencia y el respeto mutuo. Que sea una persona con carácter, amplio criterio y consciente de sus deberes y derechos, en busca permanente de su superación intelectual, moral y económica. Que respete a su familia y forme a sus hijos con los más altos propósitos para lograr el mejoramiento común. Que participe con los demás madrugadores en el beneficio general de la sociedad en que se desenvuelve. Que a través de su participación activa en los programas de trabajo mejore su acervo cultural y sea analítico positivamente en los actos del grupo. Y que con estos principios cultive una amistad con sus compañeros, que haga que la participación común se cimente en el aprecio, en la comprensión y logre la unidad, que dará fuerza a los propósitos comunes. Es Juan. Muchas gracias, doctor. El profesor Manuel Ruelas con la declaración de principios. Muy buenos días. Declaración de principios del Grupo Madrugadores. Queremos un país libre en donde el gobierno actúa hasta donde sea necesario y la ciudadanía hasta donde sea posible. Queremos una entidad que se distinga en el país por ser la mejor, la más unida y la más progresista. Queremos una ciudad sana y alegre en la que se mantenga constante el orgullo de radicar en ella. Queremos una ciudadanía solidaria, participativa y responsable de todos sus actos. Queremos funcionarios públicos honestos, dignos y cumplidos. Queremos formar un grupo de hombres y mujeres que sean íntegros, auténticos y que partiendo de la amistad sean consistentes con la responsabilidad que tienen con su país, su estado y su familia, que cumplan con sus obligaciones y que tengan la capacidad y el valor de exigir que se respeten sus derechos. Queremos que ese grupo de personas se nos llame madrugadores. Muchas gracias, Manuel. Compañeros, nos ponemos de pie para entonar nuestro canto. Somos madrugadores y queremos motivar a crear nueva conciencia en nuestra comunidad. Rescatemos los valores que estamos dejando atrás y luchemos todos juntos por Dios, patria y hogar. Somos un grupo de amigos con una nueva misión: integrar pueblo y gobierno. Esa es nuestra misión. Somos madrugadores y queremos motivar a crear nueva. Vamos a dar la bienvenida a la contadora pública certificada y maestra en impuestos, María Alejandra España Rovira. Bienvenida. ¿Quién va a ser nuestra invitada oradora el día de hoy? Voy a pedirle a nuestro prosecretario, el doctor Abel Ramírez, dar lectura a su semblanza. Bien, María Alejandra España Rovira, contadora público certificado con una maestría en impuestos. Ella es presidente de Asesoría Empresarial y Fiscal España SC, Administración Estratégica Integral SC, presidente y fundadora de Actualización y Especialidades Fiscales AC, asesor fiscal con experiencia de más de 20 años, directora de ingresos del Gobierno del Estado de Baja California 2001, 2003 y 2006, asesora de la Cámara de Diputados 2002, 2006, 2013 y del Congreso Estatal de Baja California. Es catedrática de licenciatura y posgrado de diversas instituciones educativas, expositor nacional en diversas instituciones especializadas en el área fiscal. Muchas gracias. María Alejandra,
Pues bienvenida, dispones de 25 a 30 minutos para la presentación, al término de los cuales habrá una sesión de preguntas de los socios del grupo para finalmente darle paso a los compañeros de la prensa. No, claro que sí, muchas gracias. Quedó en muy buena fecha, dado que pues ya está aprobado todo, ¿no? Impuesto de ingresos y de egresos. Bajo este contexto y escuchando el himno de ustedes, efectivamente en este país lo que ocupamos es una decisión, ¿no? Y mexicanos que tengamos una decisión de cambiar cumpliendo la ley. Bajo ese contexto, también quiero agradecer que ya había estado aquí en Madrugadores hace 15 años, por ahí con unas caras, ¿no? Que con todo gusto recordamos. Yo no recuerdo los años, pero creo que por lo menos iban como unos 15 por ahí, ¿no? Pero entonces es un gusto volver a estar aquí con ustedes. De tal manera, nuestra plática será, me pidieron originalmente, cuando hablé con el licenciado Jorge Topete, que me hizo favor de hablarme, me decía que platicara de la reforma fiscal de 2017. Yo le comentaba que pues hablar de la reforma fiscal 2017, como estamos acostumbrados los que desayunamos, comemos, cenamos y soñamos impuestos, pues es algo muy técnico. Entonces, por lo tanto, le propuse cambiar la denominación del tema y por eso le pusimos la realidad de la reforma fiscal 2017. Es decir, ¿qué nos espera? ¿Qué va a pasar con esta reforma fiscal, ¿no? Entonces, en principio podemos decir que, como todos hemos escuchado, el presupuesto de ingresos aprobado fue de 4.8 billones de pesos. Esto es importante considerando que el PIB es de 20 billones de pesos. Entonces, dado que muchas de nuestras cifras económicas se manejan en torno al PIB, yo creo que sí es importante por ahí tener esa cifra de los 20 billones que es el PIB, y el ingreso fiscal pues simplemente será el 4.8 billones de pesos. Existen diferentes criterios de política económica con los cuales se establecieron y se llegó a este importe, y los cuales pues veremos ahorita que no van a ser los de la realidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un tipo de cambio de 18.62. Tenemos una inflación del 3%. Tenemos un precio promedio de petróleo de $42. Tenemos un crecimiento económico del 2 al 3%. Una deuda pública, que para mí es uno de los puntos que tenemos que tener cuidado, que asciende a los 495 mil millones de pesos, perdón, y 5.8 mil millones de dólares. Esto, que en su entonces era el 12.34% de los ingresos fiscales, pues ahora simplemente con la diferencia del tipo de cambio ya se nos sube el 14%, es como cualquiera de nosotros en nuestras casas, ¿no? Si debemos dólares, pues ya se nos incrementa. ¿Cuál es la ventaja para México? Hasta cierto punto. Efectivamente, que no lo pusimos en la semblanza, pero en lo personal soy síndica fiscal de Coparmex. Entonces, por lo tanto, traemos todos los principios que trae Gustavo, por ahí estamos respaldando técnicamente en todo ese sentido. ¿Y por qué sale el comentario? Porque hay una variable por ahí que se está mencionando ahorita mucho, que es el salario mínimo. Se mencionaba que el salario mínimo iba a subir aproximadamente el 5.4%, recordando que siempre se ha hablado de aumento de salario mínimo de forma porcentual. Es la primera vez que Coparmex está proponiendo que se incremente en forma nominal. Es decir, ¿para qué? Para no afectar a todo con el incremento del salario mínimo. Es decir, no es lo mismo incrementar, es decir, incrementa el salario mínimo 4.5% o 5.4% como estaba propuesto, y luego entonces, por ejemplo, los honorarios de los despachos, ¿verdad? Que decimos, iba a ir tal cantidad e incrementa conforme incremente el porcentaje del salario mínimo. Entonces, al no incrementar un porcentaje legal como tal, pues entonces no hay un incremento en los demás costos. Y siendo honestos, pues así deberíamos de actuar todos en la economía. Entonces, bajo este principio, pues ahora Coparmex está proponiendo que el salario sea 89.35. Si lo hacemos de manera matemática, significaría un incremento al salario de aproximadamente el 23%. Sin embargo, insistimos, es incremento nominal, que simple y sencillamente para combatir la pobreza. Si algunos dicen, oye, es que aquí en Mexicali nadie gana el salario mínimo. Bueno, sí hay gente que gana el salario mínimo, sí hay gente que tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder tener un mejor nivel de vida. Efectivamente, este gobierno ha generado X cantidad de trabajos y han incrementado respecto a los años anteriores. Sin embargo, también es completamente cierto que el nivel de estos trabajos económicos son de niveles bajos.
Es decir, por lo mismo la gente ocupa requerir, el promedio, o sea, se dice que aproximadamente el 11% de la población necesita de 2 trabajos para poder cumplir con los sustentos mínimos de su casa. Entonces, ¿todo esto qué significa? Que pues obviamente esas políticas económicas pues, no nos van a servir de nada, ¿no? Con las que se hizo la famosa reforma fiscal o el presupuesto. Simplemente como dato, podemos decir que lo que es, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. El jueves por la tarde, Agustín Cartes ya anunció que Banco de México disminuye el crecimiento para el año 2017. Es decir, estaba pronosticado del 2 al 3, ahora está pronosticado del 1.7 al 2.5 en promedio. El Fondo Monetario Internacional lo considera el 2%, es decir, todos andan en razón entre el 1.7 y el 2.4, 2.5. Es decir, ninguno se refiere al 3 que era como estaba originalmente. Posteriormente tenemos la inflación de un 3%, también Agustín Cartes anunció que va a estar ligeramente arriba, es decir, un 3.1%. Tenemos el tipo de cambio, que pues estaba a 18.62, ahora lo tenemos a 20.36. Tenemos los CETES, que estaban a 5.3, insisto, todo esto en el paquete económico, ya están ahorita a 5.5. ¿Esto qué significa? Que encarece el crédito, ¿no? Y obviamente sabemos todo lo que esto conlleva. Posteriormente tenemos el precio del barril, que estaba cotizado a $42 y ahora está a 39.87. Bajo este contexto, pues insisto, todo lo que es la reforma proyectada, pues no nos va a servir de nada. Efectivamente existió del presupuesto original propuesto por el Ejecutivo al aprobado. En cuanto, me voy a referir primero al ingreso y después al egreso, ¿sí? En cuanto al ingreso, hubo un incremento de 51.380 millones de pesos. Y aquí es donde vamos a encontrar la verdadera reforma fiscal. Porque si quisiéramos platicar ahorita de las 54 modificaciones que hubo en los articulados de la ley, insisto, creo que no es un foro en el que quedaría el mensaje. Estos 51.380 millones de pesos se hicieron, dicen por ahí que en 7 horas, reunidos la Comisión de Hacienda con el secretario de Hacienda recién tomado posesión, y lo que hicieron fue simplemente 3 cosas. Fue incrementar el tipo de cambio, es decir, por eso se quedó en los 18.62, incrementando la producción del barril de petróleo, es decir, bueno, siempre sí vamos a producir más, siendo que México está produciendo cada vez menos. Incluso el viernes pasado se anunció que otra vez bajó en el mes de octubre la producción de petróleo. Sin embargo, ellos en sus numeritos incrementaron que iban a producir más. Esta mezcla nos dio 17.000 millones de pesos en el incremento del presupuesto. Sin embargo, hay otra mezcla que es la que nos preocupa a los ciudadanos y a los contribuyentes, que es de dónde entonces salieron los otros 34.000 millones de pesos de diferencia. Bueno, pues fue simple y sencillamente de decir que iban a incrementar la eficiencia recaudatoria. ¿Y esto qué significa en nuestro lenguaje? Pues simple y llanamente, mayor revisiones. En el área de impuestos, simplemente ISR, IVA, IET, el incremento fue del 10-15%, o sea, el 10.15% fue el incremento. ¿Sí? Como mencionaba ahorita, los 34.030 millones que hacen falta fue simplemente por eficiencia recaudatoria. O sea, en ese momento dijeron, vamos a ser más eficientes para recaudar, lo que para nosotros significa más auditorías, más control, más obligaciones, y en consecuencia, eso que nos dio, señores, nos dio el 66.19 de ese incremento, O sea, de esos 51 millones que dieron de incremento del presupuesto a lo aprobado, el 66% lo vamos a padecer nosotros. Ahí creo yo que está la reforma fiscal, más que en los artículos y que en las obligaciones, ¿sí? El SAT acaba de anunciar también que sí va a cerrar el año con 3.000 auditorías electrónicas. Entonces pudieran algunos decir, bueno, son pocas, pues yo diría que son muchas para el sistema que estamos, ¿no? Todavía no estamos acostumbrados a esa revisión electrónica, que ahorita lo vamos a comentar en su momento, si es que nos da oportunidad de algunas cuestiones específicas. La autoridad dice, oye, yo te voy a dar una liquidación y tú simplemente tienes 10 días y luego vas a dar un plazo de 40 días para que concluya, y si no, me vas a pagar. Espérame, pues hay cuestiones específicas y más en cuestiones internacionales como aquí en la frontera, ¿no? Que yo considero que a veces en 10 días no va a ser tiempo suficiente. Sin embargo, y menos de manera electrónica.
O sea, no podemos ir a enseñarles la realidad en los documentos, sino todo mándalo electrónicamente y ellos lo van a interpretar. Ahí es donde podemos tener cuidado. Pero insisto, la reforma fiscal para mí está en este punto, ¿sí? En esa eficiencia recaudatoria con la cual se pretende recaudar los 34.010 millones adicionales. Ahora bien, bajo este contexto, ¿cuáles son esos efectos recaudatorios? Como mencionaba ahorita, para efectos de impuestos se establece un incremento del 10.15%, lo cual es para contribuciones de seguridad social 8.8%, es decir, aquellos que pensábamos que el IMSS y el Infonavit iban a estar tranquilos, pues también para ellos les va a tocar, y en materia de derechos el 7.17%. En materia de impuestos los principales incrementos son en el IEPS, otra vez vamos contra todos los gorditos, dicen, ¿verdad? Lo bueno es que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Pero dice que contra los impuestos de los famosos chatarra los van a vigilar más, es decir, ya está en la ley, pero dicen que no han hecho las acciones suficientes para verificar si se ha pagado o no como se debe, siendo que es el impuesto que más se ha recaudado, porcentualmente en incrementos. Y en impuestos sobre la renta hay un incremento del 14.12%. Siguiendo con esta connotación, encontramos nosotros, ahora por el lado de los egresos, que hubo una variación de 51.4 millones de pesos, los cuales sabemos todos que, porque lo hemos escuchado, se aplicó a 7 u 8 aspectos importantes, podemos llamarle así, y sobre todo aspectos que nunca se habían incluido, como ello, entre los que se encuentran al Sistema Nacional Anticorrupción, pues tiene 5.000 millones de pesos. Decimos todos, qué bueno, siempre y cuando se aplique para lo que es, ¿no? Es decir, ojalá no se vaya todo en gasto corriente, ojalá y no sea todo nada más medios publicitarios, como sucedió ayer, pues como para no mencionar ningún partido, pero como se dio en las diferentes convenciones que hubo, en el sentido de que todos los partidos indican que van contra la corrupción, pero ninguno, los mexicanos no vemos acciones concretas para tales efectos, ¿no? El se busca no es lo mismo que ya está pagando, ¿verdad? Entonces, pero bueno, entonces para eso el presupuesto son 5.500 millones de pesos. Para infraestructura y caminos rurales son 6.000 millones, para el fondo de capitabilidad, que ese sí hemos escuchado mucho, de los 2.400 millones, para el sistema de transporte del metro de la Ciudad de México, 500 millones de pesos, para la cultura, le dieron 1.400 millones de pesos, diríamos, eso es muy bueno. Bueno, yo diría que tan bueno es después de un recorte que le hicieron de 5.000 millones. Es decir, en el paquete original venía con un recorte respecto a 2016 de 5.000 millones. Hay que recordar que en el aspecto de cultura entra todo, ¿verdad? Cultura, deporte, e incluso algunos puntos de educación. Entonces se le había recortado 5.000 millones, algunos dicen pues que le dieron un premio de consolación de 1.400 millones de pesos. El fondo para la frontera, 750 millones de pesos. Algunos dicen que ese apenas alcanzaría para Mexicali. Sin embargo, es el fondo total que se otorgó a las fronteras. Para la educación, que también recordemos que es uno de los rubros más golpeados con los recortes que se hicieron. A se le van a destinar 3.451 millones de pesos, que es para principalmente educación básica y ciertos programas de fortalecimiento. Programa de protección a los productores del campo, 8.000 millones de pesos. El fondo de Fortalece, que es para infraestructuras de los estados y los municipios, 9.000 millones de pesos. Y para infraestructura de comunicación, 6.904 millones. Algunos podríamos pensar, oye, como que está medio desproporcionado, ¿no? ¿Cómo que educación 3.400 y a comunicaciones 6.000 millones de pesos? Es decir, casi el doble a educación, casi el doble a comunicación. Pues si lo que más necesita este país es educación, ¿no? Creo que en eso todos estamos de acuerdo, incluso también lo escuché en o así lo interpreté de su himno, que efectivamente necesitamos un México preparado, y no preparado como algunos mencionan por ahí para hacer grilla y lo demás, no, preparado para hacer frente al día a día y poder hacer de un mejor país, ¿no? Entonces, el panorama, ¿cuál es el panorama que esperamos para 2017? Bueno, quiero comentar que esto no es a título muy personal, es simplemente lo que creo que sucederá de lo que hemos escuchado y la experiencia que tenemos y también de lo que hemos escuchado en los medios, ¿no? En primer lugar, tenemos
que pues obviamente se espera que en diciembre ahora sí ya incremente la tasa de interés del FED, lo cual implica que México también va a incrementar su tasa, lo acaba de incrementar 0.5%, se espera que también en diciembre tenga otro incremento en la tasa de interés, e insisto, todo esto que sucede, pues encarece el crédito. Obviamente también esperamos una volatilidad cambiaria, se estima que el dólar pudiera quedar en los 21.40, obviamente también todo esto depende de las acciones de nuestro amigo próximo presidente, por allá es amigo de todos, ¿no? Próximo presidente de los Estados Unidos, en sus primeros 100 días, porque esa va a ser la clave. Los primeros 100 días vamos a ver realmente si el decir es el hacer, o esperemos que el hacer sea más fuerte. Es decir, y sea de acorde a una realidad económica mundial, ¿sí? Que ya hemos visto algunos aspectos de que se está echando para atrás, ¿no? Entonces, aún así, de lo contrario, obviamente, si todo su decir lo va a hacer, pues obviamente sí esperaríamos un tipo de cambio más complejo que los 21.40 que se están esperando económicamente. En lo personal, creo que con mucho esfuerzo llegaremos a un crecimiento del 1.7%, es decir, al rango bajo que estableció Cartes el jueves. La inflación sí creo que va a subir un poco, del 4 al 5% en lugar del 3.1 que tenemos ahora. Todas estas cifras con gusto se las puedo mandar, si usted había preparado una presentación, con gusto se las puedo dejar y la puede distribuir, ¿no? Sí. No hay ningún problema. Esperamos un efecto negativo, obviamente, en las relaciones económicas Estados Unidos-México. No espero una cancelación del TLC, y no tanto porque no tenga las facultades, porque técnicamente y legalmente sí las tiene cualquier país que está integrante al TLC para retirarse del mismo. Y más en Estados Unidos, por la forma en que se hace ese gobierno. Sin embargo, lo que creo que va a haber son adecuaciones al TLC, y creo que en lo personal una de las adecuaciones principales va a ser en las cuestiones de las tecnologías. Hay que recordar que ese TLC data desde el 94, o sea, nació en el 94, pero se vino con disposiciones o con vida diaria del 93-92, cuando estaban las negociaciones. Entonces las tecnologías en esa era pues no estaban como ahorita, no existía ni el Bitcoin para empezar, ¿no? Ni se esperaba. Entonces ahí en ese sentido creo que va a haber adecuaciones, no el gran temor que tenemos de que Estados Unidos se saldría del TLC. Y lo que sí considero que incluso por ahorita, por el proyecto de ley del 2017 y por lo aprobado, es que va a haber una disminución en la inversión pública, tanto federal y en consecuencia en la estatal. ¿Esto qué implica? Pues una contracción en la construcción, y es uno de los sectores donde el empleo es muy importante, ¿no? Entonces ahí tendremos que tener cuidado. Sin embargo, a mí me gusta ser siempre positiva, y de todo esto estoy viendo oportunidades que tenemos como país. Entonces ese sería el panorama. ¿Y cuáles oportunidades veo yo? Bueno, en primer lugar veo yo mejorar las relaciones comerciales con otros países. Nos hemos enfocado nada más en Estados Unidos, incluso con China, yo en lo personal diría, ¿por qué le hacemos tan feo a China? Decimos, oye, por la calidad de los productos, pues pueden mejorar como los nuestros, ¿no? También los mexicanos podemos mejorar. Y con esa cantidad de habitantes que tiene, o sea, 1.000 millones de habitantes que tienen por allá, pues yo creo que tenemos una buena oportunidad para distribuir nuestros productos, ¿no? Y de mejorar la calidad. Insisto, no nada más China, existen otros, ¿no? Simplemente se lo pongo como ejemplo. Es decir, yo ya estaría, si fuera la secretaria de Relaciones Exteriores del país, yo ya estaría tocando la puerta con todas mis embajadas a todos los comercios que tienen un poder adquisitivo importante, ¿no? Fortalecer el mercado interno, pues de igual manera, ¿no? No nada más cuidarnos, irnos hacia afuera. Es decir, siempre ahorita decimos, híjole, nos va a ir muy mal por Estados Unidos, porque a Estados Unidos le va a ir mal por ese presidente. Bueno, en primer lugar, todavía no lo sabemos. Segundo lugar, pues yo creo que cuando yo siempre que doy mis cursos lo ejemplifico, y yo pudiera decir como en casa. Cuando a mí me va mal en casa, creo que no es porque el de la casa de enfrente fue infiel, no creo que porque el de la casa de enfrente tiene un hijo drogadito, ¿verdad? Si me va mal en mi casa es quizás porque yo no encontré los medios de comunicación de las formas adecuadas. Lo mismo pasa con nuestro país. Si nosotros, México, los mexicanos, nos estamos siempre quejando y estamos buscando culpables, pues nunca vamos a encontrar la solución, nunca vamos a ver ese panorama y ese medio que quisiéramos. Y ahorita vamos yo en lo personal también traigo por ahí algunas disposiciones que creo que pudiéramos cambiar para lograr ese México que quisiéramos, ¿no? Entonces creo que fortalecer ese mercado interno
depende más de nosotros y de cada uno de nosotros como empresarios y como ciudadanos que del exterior. En tercer lugar, y lo pongo en tercer lugar por el tema que era, no porque fuera lo más importante, abatir la impunidad. Yo escucho mucho que hay que abatir la corrupción. Señores, sin impunidad no habría corrupción. Para mí es primero la impunidad y por ello hay corrupción, por ello hay inseguridad y por ello tenemos lo demás. Nada más como dato, cuando se hizo la reforma del IVA, de incrementarlo, hacerlo generalizado, la tasa del 16%, estuvimos en la Cámara de Diputados, pues obviamente defendiendo como gato boca arriba que el IVA quedara al 11%. Horas antes de aprobarse, señores, ya se había dicho que iba a quedar al 12%. En eso fue cuando se dio el primer fondo de capitabilidad en entonces Distrito Federal o Ciudad de México, y obviamente la mitad de los votos del PRD se fueron a que sí se aprobara la reforma y nos quedamos por el 16%. ¿Y por qué sacó el tema? Ese incremento del 11 al 16 significaba aproximadamente el 3% o el 2% del Producto Interno Bruto. La corrupción, señores, y acaba de salir un estudio de manera internacional, se considera que va del 9 al 20% del PIB. Es decir, ¿para qué queremos tantas reformas? ¿Para qué no ocuparíamos recortes? Simplemente abatiendo esa impunidad. Obviamente ese no es terreno que me corresponde a mí como fiscalista, pero creo que en este foro que precisamente buscamos un mejor México es un buen punto para resaltarlo y volverlo a mencionar para ver si algún día podemos lograr ver ese México que queremos, insisto. Como cuarto y último punto aquí de oportunidades que tengo ahorita en la materia fiscal, impulsar los ingresos tributarios con disminución de la carga fiscal. Es decir, oye, dicen unos, oye, el 30% al 29% que ahorita vamos a hablar de manera específica, es un punto. Sin embargo, no va a pintar, y claro que va a pintar, y vamos a ver por qué, ¿no? Sabemos que en México, y eso sí es cultural, que a menor complejidad, mayor contribución. ¿Sí? Es decir, entre menos complejos sean los impuestos, entre menos obligaciones tenga que hacer, pues mejor pago mis impuestos. Obviamente, si esto lo unimos a que veamos que los impuestos están dirigidos a lo que son y no a esa corrupción, pues creo que más correctamente pagaríamos, ¿no? Pues en lo personal asesoramos a diferentes entes económicos, y quiero decirles que curiosamente uno de los entes que nosotros revisamos es la fábrica de colchones. Sus ventas, ¿sí?, del 2014, que fue la reforma fiscal famosa del RIF y más regulación y todo lo demás, ahorita han incrementado aproximadamente el 38%. Y yo no creo que porque más gente queramos dormir bien. Yo lo vacilo y les digo, señores, pues porque otra vez estamos volviendo a guardar todo bajo el colchón, ¿no? ¿Sí? Podrá sonarte chusco, pero así es, ¿sí? Así lo vemos, ¿no? Y ahora el problema que tenemos es con la ley de antilavado de dinero es, oye, pues ahora quiero hacer un negocio con ese dinero que tengo en el colchón, ¿cómo le hago, no? Si no pasó por el sistema bancario mexicano, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, entonces ya entrando, digamos, hice un pequeño resumen de algunas disposiciones o reformas. En la ley de ingresos podemos decir que todos los estímulos siguen iguales. Lo único es que se hizo una adecuación y se incluyó al biodiesel. Hay muchos que tienen algunos negocios, sabrán que existe un estímulo fiscal donde el diésel que tú gastes en el transporte es bueno para pagar tus impuestos en cierta proporción y cierta técnica. Bueno, simplemente se incluyó al biodiesel para esos aspectos. Segundo lugar, ahora en materia de impuestos sobre la renta. En materia de impuestos sobre la renta hubo 10, 12 cambios en los cuales podemos decir que el principal es la no acumulación de ingresos por estímulos. Y lo menciono aquí porque ha habido mucha duda, incluso en el aspecto de apoyos. Es decir, antes, por ejemplo, CONACYT te da un apoyo de $1 millón. Y existía la duda, como estaba redactada la ley fiscal, si ese $1 millón era acumulable o no, porque la ley mencionaba que todos los ingresos, pero por ahí se entendía que no. Simplemente lo único que hacen es aclarar que ese $1 millón no es acumulable, porque sería obvio, y así debió haber sido siempre esa aclaración, porque si no, pues se rompe el esquema de beneficio, ¿no? Si del $1 millón que me vas a dar voy a tener que pagar 30% de impuestos, pues entonces mis beneficios sí son más pequeños. Entonces, se hace una aclaración con ciertas reglas, porque también hay contribuyentes que no acumulaban el ingreso, pero hacían deducible todo el gasto de eso, pues entonces ahí sí no, ¿verdad? No se vale meter gol en ese sentido, ¿no? Ahora, uno de los aspectos importantes de la reforma de materia de ISR fue con las famosas outsourcings.
Y la autoridad ha dicho que va, también en la semana pasada o antepasada, hubo un comunicado que va contra 4,000 outsourcing en el país por el aspecto de que no dan seguridad social a los empleados, etcétera, etcétera. Bueno, una de las reformas importantes en materia de impuesto de la renta es que ahora le ponen la obligación, no al del outsourcing, al que paga por el outsourcing. Es decir, si yo contrato una cooperativa, yo contrato cualquiera, una SC, lo que sea que me dé outsourcing de nóminas, la obligación que me están poniendo a mí para hacerlo deducible es que tenga 3 cosas nada más. Los comprobantes de pago a cada uno de los empleados. La declaración de que pagó el ISR por los empleados, perdón, y en tercer lugar, que tenga la alta en el Seguro Social y los pagos de seguridad social de los empleados. Si yo no tengo esos comprobantes, el gasto para mí será no deducible. Otra vez, por eso les comentaba que la reforma fiscal está en la fiscalización. Me están pasando a mí, contribuyentes, mi trabajo de fiscalizar. Entonces, yo quiero pensar que no todas las outsourcing son malas, porque sabemos que algunas sí, pues la verdad no le dan a los trabajadores ni las seguridades mínimas, ¿no? Pero que también hay algunas que sí son reales y objetivas. Pero en fin, ahí nos están pasando la obligación a uno. Y cabe mencionar, aunque lo puedo mencionar en el IVA, que también va a ser lo mismo con el IVA, señores, ¿eh? El IVA que trae esa factura para hacerlo acreditable, me obligan a que tenga esta información que les menciono al mes siguiente, ¿eh? Para poderlo hacer acreditable. Entonces hay que pagar esas facturas e inmediatamente tener una persona como garrapata con el de las outsourcing para que nos den esa información, porque en ocasiones son importes muy importantes, ¿no? Sobre todo en las grandes empresas. Entonces habría que tener ese cuidado nada más, ¿no? Ahora, hubo una deducción de renta de automóviles, se incluyeron los conceptos de vehículos ecológicos, incluso se incluyeron las bicicletas convencionales, por si alguno de nosotros quisiéramos. Ahora sí podemos comprar bicicleta y hacerla deducible, ¿sí? Porque ya se permite hacerla deducible con un 25%. Aquí cabe nada más mencionar, bueno, después lo vamos a mencionar en las reformas, pero en cuanto a las motos, vehículos, ya sea por renta, ya sea por adquisición, hubo una reforma donde ahora se permiten hacerlas deducibles. El segundo punto importante para mí en esta reforma fiscal es con las donatarias. En este caso ustedes también son una C, no sé si reciben donativos, pero por ejemplo todas las donatarias que su objetivo y su fin social o económico o de educación, pues simplemente es no lucrativo, es obtener donativos para hacer actividades y con ese tener un beneficio para terceros. Eso realmente se supone que son las donatarias. Bueno, la autoridad, hay una obligación por ahí que tienen las donatarias que se le llama transparencia, es decir, tienen que presentar una declaración al SAT precisamente en este mes de noviembre, donde le digan cuál fue el destino de los donativos. La autoridad ha visto que muchas donatarias no lo hacen, y yo en lo personal creo que la mayoría no lo hace por desconocimiento, que está mal obviamente, porque soy donataria, debo de saber mis obligaciones. Sin embargo, la autoridad dice que está cansado de que te revoco la autorización para recibir donativos en enero, febrero, porque en noviembre no presentaste la declaración, y en marzo estoy lleno en México o las administraciones locales pidiendo que otra vez me den la autorización porque ya presenté la declaración. Entonces, el fisco lo que hizo en esta ocasión dijo, para acabar con ese círculo vicioso, les vamos a poner obligaciones que si no presentan la declaración, señores, perdemos todo el patrimonio de la donataria. Y la obligación es donarlo a otra donataria y dar un procedimiento, ¿sí? Tienes que informar al fisco, tienes que decir a qué donataria se le dio, la lista de los bienes, y obviamente ¿para qué? Pues para darle seguimiento a la otra donataria. Es una declaración tan sencilla, la verdad, que el castigo se nos hace muy severo, ¿sí? Para estas donatarias, y sobre todo que en la localidad pues tenemos muchas, ¿no? Muchas sociedades donatarias, ¿no? Esa para mí es una de las reformas más fuertes que hay en materia, insisto, de ISR. Existe un cambio en lo que corresponde al régimen de incorporación fiscal, pues todo el mundo dice que ese es un paraíso fiscal, ya no tiene nada que ver los Panama Papers ni nada por el estilo, lo que ibas pagando con el 3% este año, el siguiente el 6% y así sucesivamente. Sin embargo, también ahí se presentan ciertos esquemas. Ellos pagan en base a flujo de efectivo, es decir, lo que entró menos lo que salió, y sobre eso pagan.
Ahora les dicen que podrá ser conforme un coeficiente de utilidad. Tú estímame cuál va a ser tu utilidad en el año, nos dan una mecánica y ese es el único cambio importante, ¿no? Todo lo demás sigue completamente igual, es decir, saca tus números en economía, quizás un mes tengas mucho ingreso y no gasto, y el otro bimestre tengas mucho gasto, y para que no tengas esa merma, entonces te da esta posibilidad. Entonces son reglas especiales. El otro aspecto, que es el que hemos escuchado en los medios, que es la deducción de las personas físicas de los gastos deducibles por honorarios a psicólogos y a nutriólogos, ¿sí? Que no estaban incluidos. Y tenemos otra que sí es importante, es que las personas morales podrán pagar impuestos a partir del 17 conforme al flujo efectivo, es decir, como dije ahorita que pagaban los de RIF, entradas menos salidas, y no en base a tus resultados de los anteriores. Esto podrá ser muy interesante para algunas compañías, sobre todo para los que tienen periodos cíclicos, es decir, que en enero, febrero nada más tengan una operación. Las compañías que son constantes no les afectan, pero las que tienen operaciones con diferentes periodos, a ellas sí puede ser interesante hacer un cálculo y establece ahí toda una mecánica. Entonces, de esta manera, existe la deducción inmediata, que disminuye para este año, es una disposición, algunos piensan que desapareció porque no está en la ley del 17, no desapareció porque fue una disposición del 16, en la cual decía, por ejemplo, que si construíamos un inmueble en el 16, o sea, si alguno quiere construir, tiene un mes y medio para construir, o un mes, la deducción que tenemos derecho este año, por ejemplo, sería el 87%, perdón, sería el 75% para este año, en los inmuebles. Sin embargo, para el año que viene, el 17, baja el 54%. Entonces dice uno, bueno, ya que tanto beneficio pudiera ser o no, porque pierdes el remanente. Es decir, es deducible todo en un año, en lugar del 5% anual que habla la ley, pero pierdes el remanente. Entonces allá habrá que verlo. Y establecen 3-4 estímulos, los cuales unos son para desarrollo y tecnología. Existe el estímulo para la alimentación de vehículos eléctricos, así como los que están allá en el mall, que cualquiera que quiera invertir para ellos, es un estímulo de todos deducible, 30% de crédito fiscal. Y existe un estímulo al deporte para los aspectos de alto rendimiento. Entonces, si alguno quisiera hacer una cancha deportiva de alto rendimiento, todo sería deducible, si nada más está topado al 10% del ISR del año anterior, ¿no? O sea, no nos vayamos ahorita a querer todos patrocinar puro deportista, también está topado, ¿no? Entonces, como mencioné en el IVA, hubo cambios muy pequeños, se aclara para el periodo preoperativo y hay unas adecuaciones técnicas en cuanto a los extranjeros. En el Código Fiscal de la Federación, ahí donde encontramos 13-14 reformas, que nada más las voy a mencionar y me voy a detener en las que considero importantes, porque insisto, todas son para fiscalización. Para la firma electrónica avanzada ponen más requisitos para que uno pueda tener su firma electrónica avanzada. Ahora se habla del uso generalizado del buzón tributario, que ahí es donde sí tenemos que tener cuidado. Lo que se aprobó con este Código Fiscal de la Federación fue que este buzón tributario, es decir, el que ya debemos utilizar nosotros, nada más para efectos de Hacienda, nada más para efectos del SAT, lo podrá utilizar cualquier autoridad del país. Es decir, Fonacot, Infonavit, IMSS, cualquier autoridad que ustedes quieran, economía incluso, podrá por medio del buzón tributario notificarnos o solicitarnos información. Entonces, si no manejamos, y recordando que ya el buzón tributario se consideró constitucional, pues entonces obviamente tenemos que estarlo utilizando para evitar sanciones posteriores. Otro punto es inscripción de representantes legales en el registro federal de contribuyentes. Y diría uno, obviamente, pues ya están inscritos todos, ¿no? Todos sabemos que cuando tienes un negocio, al representante legal es al que vas a inscribir. Bueno, lo único que se dice, que se agregó fue a todos tus representantes legales. Es decir, a los representantes legales que tengas para todos los efectos, vas a tener que incluirlo. Tenemos empresas que tienen 3-4 apoderados, 3-4 representantes, pues lo que están pidiendo Hacienda es darme el nombre de los 4 o 5 representantes. No nos dijo para qué. Lo que sucede es que en la ley del Código Fiscal de la Federación existe la figura que todos conocemos, que es el responsable solidario. Y el responsable solidario va al representante legal. Entonces es obvio que lo que quieren tener es el nombre de todos aquellos a los cuales puedo ir a cobrarles en caso de un problema. ¿Verdad? Se habla de un fortalecimiento de los comprobantes fiscales. Antes, si nosotros emitíamos un comprobante, nuestro proveedor podía cancelarnos sin decirnos. Y ahora que hemos escuchado tanto en los medios del problema de las devoluciones del IVA, oye, es que tu factura, tú dices que le pagaste a Félix 100 pesos de IVA, pero dice que no lo pagaste porque la factura está cancelada. Pues sí, pero él la canceló sin mi autorización, ¿no? Es decir, se daban esas cuestiones. Ahora se aclara que va a tener que ser, el cliente tendrá que autorizarte
la cancelación. Que esto va a generar un problema práctico, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos vamos avanzando. Ya se aclara y se dice lo que hemos dicho en todos lados, que si todo el mundo estamos obligados a un CFDI, también no estaban las entidades gubernamentales, los tres poderes. Es decir, cuando nosotros íbamos a pagar alguna contribución a la federación, algún derecho nos tendrían que dar nuestro CFDI. Bueno, a ellos ya se les recalca que tienen la obligación, solo que les dicen que no hay problema, para ellos sí entra a partir de mayo. Entonces, para ellos esa es la mayo. De esta manera, que para concluir creo que voy a tiempo, me pasé un poquito. Creo que el tema es interesante y todos estamos muy atentos. En lo personal también considero que existen reformas fiscales pendientes, ¿sí? Yo pregunto y sigo lo digo en cada foro, la famosa reforma fiscal integral, ¿fue la del 14? ¿Es esta del 17 que pretende fiscalizar? Yo en mi opinión creo que sigue pendiente esa reforma fiscal integral. Porque creo que una reforma fiscal integral debe de incluir varios puntos. Entre ellos, el primero de ellos es impulsar los ingresos tributarios, como lo comenté hace rato en las áreas de oportunidad. Creo yo que disminuir la tasa del ISR al 29%, insisto, un solo dígito, apoyaría mucho para las cuestiones internacionales y las operaciones económicas. Obviamente también, como lo ha mencionado mucho Gustavo en los foros de Coparmex, la deducción del 100% de la nómina. Ese es un absurdo que nadie terminamos de entender. ¿Por qué no puedo deducir prestaciones al 100% que tú me obligas a pagar? Es decir, tú me obligas a pagar aguinaldo, tú me obligas a pagar prima vacacional y que no la pueda deducir al 100%, pues es completamente ilógico, ¿no? Entonces creo que esa deducción de la nómina también ayudaría. Y disposiciones que impulsar a la inversión. En el 16 se estableció que la deducción inmediata, como lo mencioné ahorita, que es uno de los detonadores de la inversión. Es decir, hay empresas que tienen que invertir $1 millón, $2 millones, y no es lo mismo saber que lo voy a invertir sabiendo que lo puedo deducir en un porcentaje importante en un solo año contra mis ejercicios, a que lo voy a deducir en 10 años. Entonces, porque entonces no ves nada más la inversión y la producción, tienes que ver tus flujos para ver para la carga tributaria. Entonces, creo yo que se tienen que poner diferentes disposiciones que alienten esa inversión. Y no hablo nada más de empresarios, hablo incluso de la gente que se dedica a servicios, de abogados, de doctores, salud, de distintas personas, porque todos queremos a veces poner a los empresarios y luego criticamos a los empresarios, ¿no? Entonces, por una de ellas tan simple sería, pues no dejen la deducción inmediata en una disposición de vigencia anual, como ahorita que anda la gente con dudas si se aplica o no se aplica. Déjale la ley, dale una permanencia a esa disposición. Y eso no nos cuesta nada más que simplemente votarse en la Cámara de Diputados y es todo. No genera ningún cambio a ninguna otra disposición. Obviamente seguimos peleando por la formalización de los informales, que en lo personal yo le diría evasores, porque pues sí lo son aquellos que tienen todo bajo el colchón. ¿Sí? Yo hago una simple pregunta. La autoridad ha dicho y ha reconocido que el 67% de la economía está en la informalidad. Y yo me pregunto, si llegan al 67% y los tienen cuantificados, pues ¿por qué no van por ellos? Ponle disposiciones si quieres, 5%, 3%, pero que tributen, ¿no? Porque ellos utilizan la misma energía eléctrica que utilizamos nosotros en las calles, utilizan las mismas calles que utilizamos nosotros. Es decir, creo que ahí también hay un área de oportunidad muy importante. Fortalecer las finanzas públicas de los estados y municipios, eso es algo que hemos estado hablando mucho tiempo. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir la semana pasada también, en sus últimos estudios, que los estados recaudan el 0.6% de los estados de México, recaudan el 0.6% contra el 5.5% que hacen los países de la OCDE. Los municipios recaudan el 0.2% contra el 2.7% que recaudan los municipios de la OCDE. Diríamos, en puntos no son muchos, son 2, pero son 7, 8 veces más, ¿no? De lo que recaudan ellos. Y yo simplemente digo que se pudiera hacer algo, por ejemplo, en los municipios. Moderniza los catastros. Modernizando los catastros, automáticamente incrementa el predial. Automáticamente, e insisto, no es nada ni que genere alguna problemática en nuestras entidades. Bueno, algo que lo que se está trabajando, que es la famosa despetrolización de las finanzas. Ya basta de estar dependiendo del petróleo. Comentaba ahorita que cuando fue la aprobación del presupuesto se incrementó la producción petrolera, al incrementar el tipo de cambio, y al día de hoy que el tipo de cambio está todavía 20% más que el presupuesto, ¿sí? Significaría entonces que tendremos que tener mayores ingresos, ¿no?
Y como los ingresos sí se pueden aumentar, pero los gastos no, la que tenemos que tener como mexicanos, mucho cuidado con ese incremento de los ingresos, que ya se van a dar al día de hoy. Simplemente por el tipo de cambio, la producción petrolera programada a 18.62 generó un incremento, un ingreso, ¿no? Pues esa misma producción petrolera al 20 pesos, pues nos genera más pesos. Entonces, eso es el punto que tenemos que tener cuidado como mexicanos, ¿no? Y la recaudación de seguridad social, pues todos sabemos que sí es cierto, el IMSS es el primero que está ahí embargándonos, y aquí en Mexicali pues van y te embargan la refrigeración, ¿no? Para que pagues. Pero también es cierto que hay mucha evasión en el Infonavit, mucha evasión en que hay patrones que se quedan con lo recaudado, es decir, con lo que le retuvieron al empleado de los préstamos, y creo yo que tampoco se debe hacer. También se debe de fiscalizar más este punto de cosas, ¿no? Para poder, como les digo, en seguridad social, por ejemplo, Chile recauda el 10%, Colombia el 16%, y nosotros nada más recaudamos el 3.2%. Entonces, reforzar el sistema del IVA, yo insisto en el IVA al 11%, que sí se puede y sí debe de ser. No, es una lucha que no la hemos dejado. Existen en la Cámara de Diputados por ahí algunas iniciativas que ahorita todavía no las toman, pero seguimos trabajando aquí en Baja California. Es una de las entidades que más está luchando para lograr ese IVA diferenciado, ¿no? Ahora tenemos las actividades de fiscalización a cargo del gobierno, creo que es parte de la reforma. ¿Y por qué lo menciono? Por todo lo que acaba de decir hace rato. Ya basta de que todas las actividades de fiscalización no las pongan a los contribuyentes, como la que acabo de mencionar ahorita, ¿no? Oye, tú verifica que haya pagado impuestos, tú verifica que esté registrado en el IMSS. Oye, pues, es tu obligación, ¿no? Se supone que para eso también son los impuestos, en tu carga administrativa. Entonces, esa carga administrativa que tienen ahorita los contribuyentes, que consideramos, por ejemplo, la contabilidad electrónica, ahora, los que, no sé si algunos de ustedes ya conocen, que el famoso CFDI de nóminas, se le acaba de hacer una adecuación donde va a tener unos cambios importantes, ese CFDI nóminas. Y la oportunidad que tuve de verlos con el coordinador que trae este proyecto en el chat, incluso como fue una conferencia y fue un curso que estaban dando a nivel nacional, yo lo hice así para que quedara grabado. Yo le dije que como mexicanos estamos de acuerdo a cumplir con todas las reglas, ¿sí? Pero que también queremos una seguridad que nos digan ¿cuánto tiempo no me las vas a cambiar? O sea, ¿se acuerdan cuando estuvieron los comprobantes fiscales que decía vigencia 2 años? Pues por lo menos decías, bueno, 2 años no me lo van a cambiar. Que le decíamos, oye, todos los FDIs, la contabilidad electrónica, tus módulos, que parecen muy fáciles, adecua tu sistema, espérame, todo eso lleva un costo. Tenemos considerado nosotros, ahí en el Centro de Actualización de Estudios Fiscales, que las cargas administrativas que han nacido del 14 a la fecha, le generan a las empresas alrededor de 27,000 pesos mensuales. Entonces, 27,000 pesos para una empresa de 1,000 empleados, pues puede ser que no sea mucho. Para una empresa de 10, 20 empleados, pues ya es importante. Ya es importante. Y para los que tenemos 1 o 2 empleados, o estamos solos, pues también, porque la contabilidad electrónica hay que hacerla, ¿no? Entonces, esa es la parte que digo yo. También hay que, creo yo, que en esa reforma fiscal integral que quisiéramos, deberíamos de darle esa carga fiscal a quien debe de ejercerla, porque es el que la autoridad del Congreso se la autorizó, ¿no? Se la dieron a Hacienda, no la dieron a nosotros. Y ahora dejo por último lo que considero más importante, donde yo siempre he peleado cuando nos hablan y nos dicen, oye Alejandra, ¿qué propones ahora para ajustar el presupuesto de ingresos? Señores, el presupuesto de ingresos y las leyes, déjenlas como están. El gasto, ahí está la clave. En el control, en el gasto. Sí existen áreas de oportunidad. Es increíble que en este presupuesto se recortaron, como mencionamos, a cultura y educación. Sin embargo, los gastos de los diputados, todo el mundo lo sabe, fueron los 20,000 millones de pesos, ¿no? Para las cuestiones generales de cada uno de los diputados, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente son 20 millones por cada diputado, sin comprobante y sin nada, ¿no? En los partidos, bueno, yo con esto iba a terminar mi tema, pero comentando lo que menciono ahorita de los partidos, se establece que los partidos deben al fisco, ¿sí? Alrededor de 7,000 millones de pesos. Entre sanciones, salió la nota y a los 2 días Morena dijo, ya pagamos. Ya pagamos, ¿no? Pero vaya, sí, esa misma fiscalización, insisto, pues ¿por qué no somos el mismo piso para todos, no? Entonces, con esto yo concluiría, y últimamente siempre concluyo mis conferencias con una frase, y la semana antepasada la cambié. Y digo, México nos necesita
y los mexicanos necesitamos un México de lejos. Entonces, muchas gracias. Fue tan amplio la exposición que la verdad estamos sorprendidos. No sabíamos que habían invitado a uno de los mejores fiscalistas de Baja California. De veras. gracias, gracias. No, pues gracias a usted, amiga. Pues tocaste un tema muy interesante, lo de Donald Trump. Esos índices te siguen a 200, ¿verdad? Donde está de por medio el TLC, su continuidad, su cancelación, llamar a relaciones bilaterales y sobre todo con Europa y con China. Es lo más interesante. Dice el secretario de Turismo que con Donald Trump no falta que suene el poder, ahora que es el 20 de enero. El turismo se va a beneficiar lo mismo que las reservas que nos mandan acá los servicios. Eso sería un cuestionamiento muy interesante porque eso tiene que ver mucho con nuestra economía. Y la otra aquí en Mexicali, ahí creo que salió la voz de la frontera, que somos la segunda ciudad con más índice de inflación. Y eso como mexicaneses es un tema que nos interesa. Así concreto, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, efectivamente respecto a Trump, todo el mundo sabe, y no tanto por Trump, cuando hay una variación en el dólar importante, el turismo en México crece. Sin embargo, también hay que tener cuidado que este turismo se ha visto afectado por las cuestiones de inseguridad. Es decir, y insisto, eso es todavía sin tocar el tema de Trump. Ahora, sí va a incrementar el turismo, sí se espera. Sin embargo, la merma que tendríamos en aspectos económicos no nos alcanzaría como país para salir a salvo del problema. Pero si nos esperamos hasta el 20 de enero, el problema va a ser mayor. Por eso considero, en primer lugar, respecto a las preguntas, efectivamente la inflación en Mexicali, por ser ciudad fronteriza, yo me reía, ayer mi madre vive en Caléxico, y ayer para ir a verla, que me puso un poquito malita, 3 horas de fila. Entonces, nos decimos, no, el dólar no nos alcanza. ¿Y por qué estamos yendo allá a pesar del dólar? Vas a comprar menos, pero vas a comprar allá. Y eso hace mayor inflación en Mexicali, invariablemente. Entonces, con ese punto, no sé si más o menos contesté las preguntas. Ahora, ¿qué giros pudieran verse beneficiados por la llegada de Trump? Pues yo considero que el giro que pudiera verse muy personal por la experiencia es el giro médico. Porque al momento de llegar Trump a Estados Unidos y que habla también uno de sus decires, de sus 20 decires que dicen que nos va a cumplir, es acotar el Obamacare. Entonces, otra vez, muchos estadounidenses, en este caso de California, de Arizona, pues van a venir a la frontera otra vez a consumir a los médicos, ¿no? Algodones otra vez va a crecer, esos serían los efectos, por ejemplo, ¿no? Un punto importante aquí también es si Trump, de que van a deportar gente, van a deportar, porque tiene que por lo menos cumplir, aunque sea en un 1% lo que dijo. Pero si llega a deportar los 3 millones de connacionales que dice que va a deportar entrando, hablemos en esos 100 días, pues yo como país ya estuviera preocupado qué haría, qué voy a hacer con los 3 millones. Porque sabemos que una de las localidades donde más van a asistir, pues una de ellas sabemos que puede ser Mexicali, porque por aquí es una de las áreas donde deportan normalmente. Ponle que nos mandaran el 1% de esos 3 millones, estamos hablando de 30,000 personas más aquí, ¿no? Sin trabajo y con necesidades económicas y de alimento y de salud. Entonces, eso obviamente genera una problemática de otro tipo, ¿no? De parte de los que están llegando de Haití. Si le sumamos los que están, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Vamos a irnos un poquito más rápido porque hay varios compañeros que nos están pidiendo la palabra. A ver, Jorge. Sí, como no, muchas gracias. Contador, pues rápidamente nada más. Nunca he entendido por qué se le tiene que pagar impuesto a un crédito. Si yo estoy pidiendo crédito para mi casa, para un vehículo, en fin, ¿por qué todavía después de las tasas tan altas que cobran, todavía me cargan impuesto? ¿Cuánto me sube ese? Ok, la materia fiscal, esa no fue reforma del 17, pero esa ha estado toda la vida, ¿no? Efectivamente, ¿no? Los intereses, y dependiendo de qué tipo de crédito pueden tener una contribución o dos, pueden tener IVA.
la gran mayoría lo que traen son el IVA. ¿Sí? Porque se considera que el préstamo es un servicio que da el banco. Entonces, al darte un servicio y todos los servicios graban el IVA, por eso es que los intereses están grabados de acuerdo a la ley del IVA. Que estemos de acuerdo o no, es otra circunstancia, ¿no? Efectivamente, por lo mismo, la ley del IVA establece que las casas habitaciones no llevan IVA, porque si la compra o venta de casa habitación está exenta de impuesto, también el interés. O sea, siempre va a ir la suerte del accesorio sigue del principal, digamos, ¿no? Para entendernos. Pero el cobro o el fundamento es eso, que se considera que es un servicio que te da el banco. Muy bien. Gracias. Pepe. Gracias. Muy buen día. Muy interesante el tema, muy amplio y hay muchas cosas que preguntarle, pero con respecto a los amigos, pues hay que ser breves. Con respecto al Tratado de Libre Comercio, yo coincido con usted. Yo creo que Estados Unidos necesita de México. Nosotros exportamos muchas legumbres, está también el aguacate en primer lugar, está también pues, tomate, cerveza inclusive, y también México ocupa el cuarto lugar en fabricación de vehículos. Y ahí es tripartita, porque se trae mucho más refacciones de Estados Unidos para armar a las armadoras de los vehículos. Entonces, yo no lo veo tan problemático, no está fácil, aun cuando él tenga el Congreso y el Senado a su favor, pues no es fácil. También habló de la volatilidad de la moneda, eso es internacional, y está muy interesante lo que dijo, puse mucha atención. Se dice que cuando Estados Unidos le da un resfriado a México, puede dar una pulmonía. ¿Quién me puede decir que Estados Unidos está en un peligro porque está endeudado? Estados Unidos está endeudado 1000 veces más que México. No podría haber, no hay peligro de un colapso financiero. Y eso sí, no sería pulmonía, sería fulminante para México también. Sí, pues precisamente lo que se dice por ahí en los medios, que otra vez, si Trump sigue con su decir y hacer, por eso usa esa frase, ¿no? Estados Unidos en 3-4 años puede dejar de ser la potencia mundial. Efectivamente, de suceder eso, pues sí nos afectaría a México. Sin embargo, insisto, no creo que llegue a pasar eso, porque también hay otros mecanismos en Estados Unidos. En Estados Unidos sí se puede destituir al presidente por el bien nacional. Es decir, si se ve que viene un colapso en Estados Unidos, yo no creo que el Congreso siga apoyando sus ideas. Bajo ese principio creo que es algo que nos permite estar un poco más tranquilos. Efectivamente, Estados Unidos pues está endeudado principalmente con China, ¿no? Y por eso insisto yo, ¿por qué no hacernos aliados de China, no? Muchas gracias. Andrés. Hola, buenos días. Buenos días. Presentación. En el tema juvenil hay dos temas que ahora sí nos preocupan para el año 2017. El primer tema es el recorte a CONACYT, principalmente el tema del programa de estímulos e innovación y el tema de becas, y el segundo, Secretaría de Economía, el tema de INADEM, que tiene que haber recorte para los apoyos emprendedores. ¿Cómo ve usted el programa 2017 para los jóvenes? ¿Qué va a pasar con todas las becas, con todo el recurso de CONACYT que se destinaba ahora sí a futuros investigadores, a futuros jóvenes que iban por todo el mundo investigando, y los programas de innovación y con los futuros emprendedores? ¿Qué va a pasar en 2017 para esos jóvenes? ¿Cómo lo ven? Pues lo veo a lo que es, hay un recorte y va a haber menos, así de sencillo y de crudo es, ¿sí? Ahora, en ese tema es importante considerar las entidades federativas, por ejemplo aquí Baja California. Baja California también tiene becas para estudiantes, pero casi nadie se acerca a las estatales porque está la de CONACYT. Entonces yo diría, bueno, si nos cerraron una puerta, vamos buscando la otra, vamos acercándonos con los gobiernos de los estados para esos proyectos, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Alex. Muy buenos días. Excelente presentación. Gracias. Como empresario, como persona física con actividad empresarial, ¿qué impuestos extras adicionales de 2017 va a haber? ¿Y qué nos puede comentar sobre la contabilidad electrónica? Porque ya me dice mi contadora, ¿sabes qué? Todo tienes que registrarlo. Entonces... Híjole, ¿cuándo te tengo? No, ya. Ok, a ver, en la actividad empresarial y honorarios no hay incremento de impuestos como tales. O sea, no, las tasas de impuestos siguen iguales. ¿Cómo se llama? Hay algo importante que no lo comenté, yo creo que no lo alcancé a ver, pero que yo también lo estaba mencionando en la reforma que considero para la reforma integral. Las tablas de deducciones, las tarifas, los importes deducibles, por ejemplo los vehículos, te dice que vas a deducir 175,000 pesos. Esa cifra no se ha actualizado. No se ha actualizado desde la ley que salió en 2005. Entonces, ahora que nos dicen que los automóviles híbridos vas a poderlos deducir a 250,000 pesos, la inversión de un automóvil híbrido, lo comparas con el del vehículo convencional
dices, bueno, sí es importante, de 135,000 a 250,000. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Actualizamos esa cifra. Si se actualizara conforme a la inflación, la cifra de deducción de un automóvil debería estar ahorita 243,000 el tope, no 175,000 pesos. Entonces, uno dice, oye, pues ¿qué vehículo me compro con 175,000 pesos estos días? Pues obviamente no nos alcanza igual que si hubiese sido uno de 243,000 pesos, vale. Ese es el comentario. Entonces, al momento que se actualizaran, en esa reforma fiscal pendiente, que se actualizaran los montos o los topes de deducción, en ese momento disminuye la carga tributaria, porque las deducciones son mayores. No sé si me expliqué, ¿verdad? Matemáticamente. Entonces, otro punto importante es ese. Entonces, no se hizo, no se aprovechó esta oportunidad para hacerlo, pues esperemos que más adelante se haga. Entonces, respecto a la contabilidad electrónica, efectivamente es una obligación que nació en el 2014, sin embargo nació con varios defectos. Uno de ellos, pues diríamos todos que gracias a Dios nació sin una sanción firme y con algunas cuestiones ahí de errores técnicos de redacción. Entonces todo el mundo decíamos, bueno, está la obligación de presentar la información vía contabilidad electrónica, el envío de la contabilidad electrónica, sin embargo la sanción no está para el envío, había sanción para no llevar la contabilidad en los esquemas electrónicos. Entonces bajo ese esquema se hicieron las adecuaciones en esta reforma y con las jurisprudencias que han salido de los tribunales, las resoluciones a los amparos famosos, y por lo tanto a partir de este año 2016 sí estamos todos obligados a enviar la contabilidad electrónica. Muchos no lo hicieron, o muchos no lo hicimos, pensando que se iba a eliminar, que dependiendo del resultado de los amparos. Mi recomendación es, señores, pues tenemos hasta el 31 de diciembre, no esperemos más para hacerlo. Sí, no, ¿Y había otra pregunta? Ya no es opción. Muchas gracias. Alberto. Gracias. Magistrado, su presentación, te felicito. Resumió unos aspectos generales, enormes, a nivel macro, en una síntesis muy reducida y muy breve, de una manera exacta. Mi pregunta es esta: la cuestión es de que dentro del planteamiento de desarrollo económico del paquete del Plan Nacional de Desarrollo está visto que las pymes son las que generan más empleo en el país. Sin embargo, pues con los recortes, pues con el crédito más caro, se van a ver indudablemente muy afectados, por un lado. Y por otro lado, se está dejando también rezagado pues alguna innovación a las cuestiones de simplificación en la cuestión de cumplimiento fiscal, como ya usted bien lo comentó, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también es visto que el tope que se pone de ingresos a 2 millones de pesos anuales no se ha actualizado de la misma manera que no se ha actualizado la cuestión del tema de los vehículos con motor. Yo creo que debería tomarse más en cuenta, ¿verdad?, este sector que está haciendo, que es cada vez más importante y sin embargo está siendo cada vez más olvidado, por un lado. Por otro lado, en la época en el sexenio de Calderón hubo un acuerdo a nivel internacional de la bancarización de México. Esto ha seguido, no se cumplió al 100%, pero ha continuado para poder llevar los cajeros automáticos hasta el último rincón de México, y con ello, obviamente, esclavizar a los mexicanos en cuanto a tener crédito, pero del más caro que pueda haber. Por un lado, puede ser que en principio se pueda comentar que esto incrementa el consumo y con esto pues la producción, sí, en el corto plazo, pero en el mediano plazo, como ya lo estamos viendo, como vamos al próximo año, con el incremento en los costos de los créditos, va a afectar increíblemente el económico, puede dispararse también, puede haber un paro, una deflación, ¿verdad? Una reducción en el incremento del consumo. ¿Qué mención merece las cuestiones de los aspectos, como comentaba, de alguna manera ligados pues, ¿no?, al cobro de los impuestos, el IVA que rara vez los puede pagar en su totalidad los bancos, y la fuga de capitales tan inmensa que hay a través de este sector? Bueno, en ese sentido, efectivamente no hay ninguna disposición especial para las MIPYMES, quedan exactamente igual como estaban. Hubo recortes a los créditos, obviamente eso va a complicar más el obtener los créditos, no nada más por el encarecimiento, porque yo me imagino que las instituciones financieras van a ser más selectivas también. Ante una economía que pudiera pensarse que va a estar contraída, pues tengo que ser más selectivo a quién le doy mérito y a quién no. Entonces, mi pensar en ese sentido es eso, es decir, tenemos que dar
quizás como entidades o municipios, dar ciertos beneficios, pero yo no soy partidaria mucho de los subsidios, ¿eh? Si por ahí va la pregunta, no. Yo no soy partidaria en el sentido de que, oye, dales una reducción del 10% de la tasa, dale, no, dales mejor una seguridad fiscal y económica, porque primero somos negocio y después pagamos impuestos. Sin embargo, nos hemos vuelto al revés, ¿no? ¿Cómo debo pagar los impuestos y en base a eso planeo mi negocio? De lo complejo que ha sido todo esto. Muchas gracias. Félix. Bueno, de veras muy agradable, yo creo que es una presentación muy clara en cuanto al concepto que vamos a tener en este próximo escenario del 2017 en la parte fiscal. Pero aquí hay un punto que es interesante. Si tenemos claro, si hay en un momento propuestas definidas para poder hacer los ajustes que se requieren a toda la parte y el engranaje fiscal del país, de la recaudación, ¿cuál es el motivo, según tú que usted ya más en corto, que no se tomen las acciones claras y adecuadas por parte del gobierno? O sea, ¿qué es lo que genera que se candadee? ¿Cuál es el punto? No, aquí es por abierto, ¿eh? No, ya sé. No, pues es que todos lo sabemos, ¿no? Esta reforma fiscal se aprobó, si mal no recuerdo, por 276 votos a favor y 150, 170 en contra, ¿no? Pues ahí tenemos la respuesta, ¿no? No hay un consenso por el bien generalizado, sino un consenso por un interés particular, sin decir nombres, apellidos ni partidos. Pero ahí está la evidencia. ¿Cómo puede ser que recorte esa cultura, pero a la Cámara de Diputados sí le dé su dotación, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la base de todo. Es decir, para uno también vas y dices, vamos a recomendar, das opciones, das técnicamente, si esta modificación a la ley te va a ayudar tanto económicamente por esto, sin mermar a ningún ciudadano más, sin hacer ningún daño más, y ver que al lado de la hora votan otra cosa, pues dices tú, es una desesperación. Y yo creo que esa desesperación es la que la sentimos todos cuando estamos viendo esas reformas de esa manera. Lo están los medios, o sea, no estoy diciendo nada extraordinario. De que estaba el paquete económico, la Comisión Fiscal, efectivamente fueron 7 horas en lo que se aprobó ese incremento de los 51 millones de pesos. Y simplemente sumándole, incrementando el tipo de cambio, incrementando la productividad y la fiscalidad, la fiscalización, perdón. Pues la pregunta es, si tenías las formas para fiscalizar mejor, entonces ¿por qué no las incluiste desde el principio? Sí, entonces ahí creo yo que tenemos la respuesta, ¿no? Y el IVA generalizado. Sí, ya esas son cuestiones específicas, ¿no? Pero me refiero a que efectivamente el camino está, hay varias propuestas que han mandado el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Colegio de la Frontera Norte, el Coparmex, simplemente pues ahí lo vemos, ¿no? Que Gustavo mencionó mucho en la prensa a nivel nacional lo de la deducibilidad del 100%. Todo el mundo pensó que sí se iba a aprobar pues, por el ruido que se hizo. Y no se aprobó, porque están peleados entre ellos. Sí. Esa es la realidad, ¿no? Nada más para cerrar el comentario, que creo que sí, los ciudadanos, o sea, ¿de qué forma crees tú, o sea, que sea posible que nosotros ya vimos que hubo una iniciativa 3 de 3, que hubo en un momento alguna parte donde podemos llevar a cabo los ciudadanos un trabajo que genere presión a las cámaras? Porque sí requerimos, o sea, buscar causas que permitan que se hagan esas modificaciones, ¿no? Y eso yo creo que es importante tenerlo ubicado. ¿Cuáles crees tú que serían esos cauces que pudieran los ciudadanos tener? Ese mismo camino, es decir, proponer reformas, aspectos que vayan avalados. Se ocupan 200,000 firmas para obligar a las comisiones fiscales, en este caso fiscales, a atender el asunto. ¿Qué fue lo que pasó con la 3 de 3? Se ocupaban 200,000 firmas y se pidieron 600,000. Entonces no quedó de otra más que atenderlo. Yo creo que es el mismo camino, exactamente el mismo camino, es proponer reformas ciudadanas, llamémosle así, reformas fiscales ciudadanas, y a ponernos a recolectar firmas para que, por lo menos, obligar a ser escuchados. Muy bien. Bueno, pues finalizamos. Yo nada más también quiero hacer un comentario. Señalas tú como una de las principales medidas a tomar lo de mejorar las relaciones comerciales con otros países. ¿Qué tan difícil es vencer esa dependencia que actualmente tenemos de Estados Unidos
y pues qué tan difícil es diversificar nuestros mercados desde tu punto de vista. Ok, desde mi punto de vista no hay complejidad para hacerlo. Lo que sucede es que lo hacemos con Estados Unidos por distancia, principalmente, y por comodidad. O sea, es el que tenemos aquí, el menor costo de fletes, menor trámites, pero ya estamos exportando, perdón, como usted me comentó ahorita, muchas de nuestras hortalizas van a Asia, van a Europa. Entonces es simplemente seguir ese camino y dejar de hacer a lo que estamos acostumbrados a hacer. Yo no lo veo complicado. Respondiendo textualmente a la pregunta, yo no veo complicado abrir ese mercado. Okay. Bien, pues vamos a agradecer tu participación, entregándote un reconocimiento a nombre del grupo, que dice así: Grupo Madrugadores de Mexicali, Foro de Expresión Ciudadana, otorga el presente reconocimiento a la contadora María Alejandra España Rovira, presidente de Asesoría Empresarial y Fiscal España SC, por su valiosa participación en el desayuno del Grupo Madrugadores de Mexicali, exponiendo el tema La realidad de la reforma fiscal 2017. Firma nuestro coordinador, el licenciado Jaime Félix Cabañas, y un servidor como secretario. Gracias. Doñito. Foto.